Primero voy a empezar con la parte un poco más técnica, si se quiere. ¿Qué es el ego? Una definición del ego. Hay muchas definiciones y muchas formas de entenderlo y muchas formas de verlo. Pero el ego, según como una definición que yo recibí específica para esto, el ego es la estructura intelectual que nos define. O sea, dicho de otra manera, puede ser es nuestra personalidad, es ¿cómo decirlo? Nuestra estructura que nos define en cuanto a nuestro comportamiento, actitud y en cómo nos vinculamos en el comportamiento con las otras personas y con el entorno. Ustedes sepan que nosotros somos alma, espíritu, ser, somos mucho más que esto, somos multidimensionales, para arriba, inclusive para los costados, tenemos muchas más dimensiones y partes nuestras, pero todas convergen en esta manifestación terrenal. Entonces la estructura que manifiesta eso en este plano es el cuerpo. El cuerpo físico eh, las compacta todas. Puede vibrar en cualquier dimensión, si bien siempre tiene la misma estructura, porque el cuerpo humano es lo que es, la vibración que tiene, la estructura molecular, la vibración, la energía que tiene, eso es lo que puede cambiar completamente. El cuerpo físico tiene la posibilidad de albergar la divinidad que nosotros somos, de albergarla, perdón, y manifestarla en este plano. Tenemos que descubrir cómo. Bueno, el ego es una estructura intelectual y como tal es una creación mental, y como la mente, por la conciencia que tenemos hoy en este momento en la humanidad, la mente no es capaz de tener creaciones divinas, salvo excepciones o salvo casos, obviamente, de personas iluminadas. El resto, las creaciones que tenemos mentales vibran en una vibración un poco más baja, ¿no? Que cuando realizamos esas creaciones mentales para poder funcionar en el entorno que nos creamos, por ejemplo, para estar a salvo, para funcionar, para ser aceptados, porque nos enseñan a comportarnos de cierta manera. Todo eso, en el momento que hacemos esas creaciones intelectuales, egoicas, nos sirve para interactuar con el entorno y poder ser aceptado, ser recibido por ese entorno. Después, cuando somos grandes, adultos, y empezamos a querer manifestar nuestra particularidad, esas creaciones nos limitan. En realidad no son, es como yo siempre digo, que me gusta decir, el ego no es el enemigo, no es el enemigo en casa. El ego es, como decía hoy, la estructura intelectual que nosotros creamos para poder funcionar en el entorno donde nos criamos o donde fuimos creciendo, porque las primeras creaciones mentales, intelectuales, estructurales, las hacemos cuando se empieza a formar nuestra personalidad, ¿cómo decirlo? Nuestros funcionamientos, arquetipos, nuestro eneatipo, por ejemplo, siempre se van creando desde el nacimiento mismo, pero la estructura de la personalidad se crea en los próximos años, cuando somos un poquito más grandes, a partir de los 5 o 6. Si hay alguien que entiende psicología y me corrige, bienvenido sea, pero a partir de los 5 o 6 empezamos a tener conciencia distinta de nuestra individualidad y empezamos a formar una personalidad, a crearla, que después se va moldeando en la preadolescencia, y en la adolescencia tenemos que hacer el traspaso de la niñez a la adultez, por eso es tan difícil esa etapa. En todos esos años es que creamos la personalidad con la que después vamos a funcionar. Bueno, la personalidad se crea desde las experiencias o desde las heridas emocionales. Depende de las experiencias o heridas o marcas emocionales que tuvimos en los primeros años de vida, creamos una personalidad para compensar eso. Para compensarlo quiere decir que o lo protegemos, o lo cubrimos, o lo camuflamos, o ¿no? Las personas que son muy para afuera en realidad son muy temerosas adentro. Con las personalidades que creamos nos cubrimos de que no nos hagan más daño o que no nos lleguen en la profundidad que nos podrían llegar para hacernos sentir el dolor nuevamente o para dañarnos, o lo que nosotros creemos que sería para dañarnos. Entonces creamos esa personalidad como complemento, como guardián de esas heridas emocionales. Entonces el ego es eso, es la personalidad que creamos, ¿sí? Después esa personalidad proyecta personajes que son diferentes, depende en el ámbito que me mueva. Yo soy de una manera en mi casa, en el trabajo, afuera, en el súper, en la feria. En todos lados me comporto o tengo diferentes actitudes. Bueno, esos son los personajes
que nosotros vamos montando. Pero la personalidad no se puede cambiar, es estructural, es como el cuerpo. El cuerpo físico puede tener una vibración desde muy baja, muy densa y hasta enfermarse, a tener una vibración muy alta y muy amplia y divina y tocar el cielo. Pero sigue siendo estructuralmente el cuerpo como es. La personalidad pasa lo mismo. Estructuralmente es lo que es y se va a quedar de esa manera. Lo que sí puede es evolucionar y puede ser productiva para nuestros fines. Al principio, las creaciones que hacemos mentales o egoicas en nuestra personalidad nos protegen, nos permiten interactuar con el entorno de acuerdo a lo que el entorno nos va exigiendo. Después esas estructuras, cuando queremos ser nosotros mismos y expandirnos, nos limitan, porque cuando nosotros las creamos para protegernos de algo que nos estaba dañando, que venía del exterior, bueno, también provocamos que lo que está dentro no pueda salir en nuestra manifestación, en sentimientos, nuestra manifestación esencial. Entonces, eso es cuando se vuelve limitante, cuando en realidad, hola Susana, ¿cómo andas? Es cuando en realidad lo que creamos nos cumple su función de protegernos, pero bloqueando lo que entra, pero también bloquea lo que sale. Entonces, en un momento que nosotros después crecimos, somos independientes, somos autónomos, tenemos un gran aprendizaje de vida, una gran seguridad, podemos llegar a crear una familia, muchas cosas que de niños no podemos sostener. Cuando somos grandes y tenemos otro potencial de manifestación, esas estructuras en nosotros quedaron creadas de esa manera, porque cuando las creamos no teníamos ese potencial. Entonces es ahí donde se transforman en patrones, en estructuras limitantes, que es la personalidad, que es el ego. Entonces no se trata de que eso nos limite o de que eso sea malo o que me pelee con esa parte mía. No, 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 no. Porque en su momento vino a salvarme la vida o por lo menos mi integridad emocional y hasta física. Y de hecho cuando eso lo creó, cumplió su cometido perfectamente. Pero después de grande, cuando yo quiero manifestarme de otra manera, bueno, se transforma en una limitante porque yo ya no necesito cuidarme. Pero hay partes mías que no se enteraron de ese cambio a menos que yo se lo comunique. Entonces yo tengo que hacer una introspección o un replanteamiento de creencias o de estructuras o de funcionamientos o de actitudes para salir de la zona de confort y poder manifestarme como yo necesito y como yo quiero en este momento presente. Bueno, es ahí donde trasciendo las creaciones estructurales de la mente, del ego, para poder manifestarme con el potencial que hoy como adulto tengo. Entonces, como les decía, el ego está sujeto, es la estructura intelectual que creamos, que nos define, en realidad, nos define, lo necesitamos, porque es la forma que tenemos de comportarnos. El ego nunca es negativo, en realidad. Lo negativo es la forma en que lo usamos o negativo es la forma en que lo empleamos, porque no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo entenderlo, no sabemos cómo recibirlo. De hecho, el ego puede ser muy importante a la hora de brindarnos seguridad, porque yo del ego, de mi ego, puedo sacar la seguridad de, bueno, sí, yo entiendo que esto lo hago bien, lo reconozco y eso me estimula el ego. Bueno, yo en vez de quedarme en eso, en vez de quedarme en esa estimulación de mi ego y funcionar desde ahí y transformarlo en una apariencia, no, yo eso le permito a mi ego que se manifieste, que se agrande, por decirlo de alguna manera, que se eleve, pero yo de ahí tomo la seguridad que eso me da. Porque vamos a entendernos, es una parte fundamental del funcionamiento de nosotros en sociedad, como seres, como personas que funcionamos en una sociedad. Porque si no, no habría particularidades, no habría lo que nos define. Tiene que ser en cada uno, en cada caso tiene que ser particular, tiene que responder a lo que cada uno es. Entonces es muy necesario. Hola Adriana Sierra, ¿cómo andás? María, ¿cómo andás? Es muy necesario, lo necesitamos para funcionar. Acá la clave está, no es que capaz que venimos de una interpretación, por lo menos los que estamos en el camino espiritual, por decirlo de alguna manera, o energético o de crecimiento personal. En la concepción anterior de la espiritualidad nos peleábamos mucho con el ego, porque el ego era como lo negativo, era como lo oscuro. Hola María, era como lo que estaba, lo que nos, Ana, ¿cómo andás? Era lo que nos limitaba a ser divinos. Bueno, no es del todo cierto. En realidad no es que el ego nos limite a ser divinos. Cómo funcionamos con el ego es lo que
nos limita a descender nuestra divinidad. El ego va a seguir estando porque nos define. Es como el cuerpo va a seguir siendo lo que es porque es el envase o es lo que nos contiene como almas y nos permite manifestar en este plano. Como el cuerpo nos permite manifestarnos en este plano físicamente, el ego nos permite manifestarnos en este plano intelectualmente. Entonces es muy importante. El tema es cómo lo usamos. Igualmente de cómo usamos el cuerpo, lo mismo se aplica para el ego. Cómo usamos el ego para que se transforme en algo productivo, en una proyección positiva nuestra, en vez de una limitante o de una limitación. Generalmente el ego, la creación del ego, por lo menos la estructura más profunda del ego está relacionada al miedo. Son las creencias, son las experiencias de vida, los patrones, todo lo que heredamos, pero está, ¿cómo decirlo?, ligado al miedo. ¿En qué sentido está ligado al miedo el ego? El ego está ligado al miedo en que el ego es lo que creemos que somos, o lo que creamos como apariencia ser, pero no es lo que somos. Todo lo que somos, nosotros como seres divinos, como almas, como cuerpos de luz, como seres habitantes del universo, de este cosmos, no es lo que somos. El ego es una pequeña parte. El problema fue cuando le dimos al ego el potencial de definirnos completamente en este plano, en esta realidad, y de definir lo que somos. Yo soy por lo que aparento, yo soy por lo que sé, yo soy por lo que tengo, yo soy por lo que no tengo. Bueno, no, yo soy lo que soy. Ahora, lo que no tengo, lo que tengo, el conocimiento que guardo, todo eso me va a definir mi experiencia terrenal, mi experiencia humana, mi experiencia personal, pero no me define como ser. Entonces, el ego es, ¿cómo decirlo?, es el potencial de ser divinos desde el aspecto intelectual. Esto, permítanme irlo ordenando porque recién lo estoy recibiendo de esta manera. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento que uno adquiere lo puede transformar en apariencia para demostrar lo que sé, o lo puedes transformar en sabiduría. Cuando uno recibe los conocimientos en la parte intelectual, ¿qué hace con ese conocimiento? Ese conocimiento puede abrir una puerta a que yo sea más sabio, significa que lo aplico desde el amor o desde el corazón en mi vida, o lo uso como para decorar mi fachada, para decorar mi fachada, así como una tarjeta de presentación. Es como si yo te diera una tarjeta de presentación y tengo todos los títulos y todas las cosas que yo aprendí en la tarjeta. En vez de decir el nombre y soy un ser de luz, por decir un ejemplo medio sencillo, ¿sí? Una tarjeta de presentación podemos ser lo que somos, o en una tarjeta de presentación podemos poner todo lo que sabemos y lo que aprendimos. Entonces, una cosa es que el conocimiento se quede en un plano intelectual y ahí se transforma en reforzar el ego, por ahí en engrosar las capas del ego y de lo que aparento, en vez de llevarme a un autoconocimiento. El conocimiento aplicado desde el corazón se transforma en manifestación, y la manifestación es mi gran maestra. Yo aprendo de lo que hago, aprendo de lo que provoco con lo que hago, aprendo de lo que consigo con lo que hago, y si no estoy consiguiendo lo que quiero es porque tengo que modificar lo que estoy haciendo. Entonces, no sé si se va entendiendo bien o entrever un poquito. Ustedes me van diciendo por favor si está claro. El ego lo que hace es permitirnos esa manifestación intelectual, o sea que el conocimiento lo puedo usar yo para crecimiento personal, lo puedo usar para incorporar sabiduría, o lo puedo usar para reforzar mi apariencia o mi querer aparentar. Porque en realidad, cuando nosotros nos concentramos en el ego, gracias Mari, gracias Adriana, se entiende bien, me dicen gracias. Cuando nosotros nos concentramos en el ego para reforzarlo, gracias André, lo que hacemos es, bien, gracias Paula, se entiende bien. Decía que cuando nosotros nos concentramos en fortalecer el ego, es sencillamente porque no aprendimos en qué otra parte nos podemos parar de nosotros mismos, que en realidad nos dé seguridad, nos dé confianza, porque nadie se planta en el ego porque sea la mejor opción. Lo que se plantan en el ego, o lo que nos plantamos en el ego, o mejor dicho, cuando nos plantamos en el ego, es porque es lo que conocemos. Es lo que conocemos para tener confianza, para tener seguridad, para avanzar en la vida. Nadie quiere ser egoico en el sentido negativo de la palabra, pero es
lo que, gracias Daniela, es lo que conocemos para fortalecer nuestra, hola Leticia, es lo que conocemos para fortalecer nuestra manifestación. Por eso yo les decía que cuando alguien se maneja desde el ego, hay muchos tipos de ego. Ahora les voy a contar eso rápido. Hay varios tipos de ego, no es solo la soberbia, ¿sí? La soberbia es una de las manifestaciones más conocidas del ego, pero hay muchos tipos que ahora les cuento. Cuando uno se manifiesta desde el ego, es porque ahí encontró la seguridad para poder avanzar en la vida. Para avanzar, para estar a salvo, para estar seguro, para estar tranquilo o para conseguir lo que quiere. Nadie se manifiesta desde el ego o con ego porque es la mejor opción. Nadie, a menos que no tenga con qué compararla, a menos que no tenga por un nivel de conciencia o por un crecimiento interior que pueda no tener, un desarrollo interior que pueda no tener, creemos que eso es lo que necesitamos llevar adelante. Porque en realidad ni lo planteamos, no nos podemos plantear una diferencia o elegir entre el corazón y el ego cuando no conocemos la manifestación del corazón. De hecho, un detalle les cuento, de hecho les cuento un detalle, nosotros cuando somos chicos aprendemos por las experiencias que en nuestra intimidad podemos ser violentados, podemos ser heridos, porque nuestros padres, el entorno familiar, nosotros venimos muy puros cuando bebés a este mundo, entonces el proceso básicos de educación, ni siquiera estoy hablando que tengan que ser familias o padres violentos. El proceso básico de educación nos va como tapando esa luz un poco, ¿no? Nos va estructurando a cómo tenemos que conseguir. Sí, todo muy lindo, la luz que tenés, todo precioso, pero nos tenemos que ir, acá te tenés que portar así y así no, y esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces, cuando nosotros, el ego, perdón, cuando nosotros vamos creciendo y vamos recibiendo esas heridas, ahora enganché, vamos recibiendo esas heridas, nos queda grabado a fuego que nuestra intimidad puede ser violentada, que puede ser, que hay posibilidad de que nos dañen, y es ahí donde sin querer nos empezamos a manejar desde un ego que empezamos a formar, pero que vemos que tiene mejor resultado que mostrar lo que somos. O ser completamente transparentes, porque cuando uno es transparente puede ser juzgado por el otro porque el otro no lo entiende o no lo ve de la misma manera o no lo vive así. Entonces puede ser juzgado por otro cuando uno se muestra como es. De hecho, en cambio, si yo me comporto como a vos te queda cómodo, no me vas a juzgar. Entonces uno empieza a aprender a camuflarse para ser recibido o para no ser violentado. Es ahí donde empezamos a elegir el ego en vez del corazón. Ahí empezamos a elegir el ego, el actuar, en vez de la esencia, en vez de la pureza, en vez de mostrarme lo que yo soy. Exacto, vulnerable. Me dice Adriana, el ego creo que es una buena herramienta hasta que uno es adolescente. Sí, exacto. En realidad es una buena herramienta siempre. Hasta que uno es adolescente, seguramente es la única que tiene. ¿Sabes, Adriana? A menos, o sea, amén de la única que tiene terrenalmente, porque las herramientas álmicas están desde el principio, ¿sí? Pero es cierto, el ego es una buena herramienta porque nos permite, como yo les comentaba, nos da esa seguridad para avanzar en la vida, para manejarnos. Entonces después, en ausencia de otra cosa mejor, seguimos fortaleciendo el ego y seguimos creciendo desde el ego. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Ninguno. Bueno, sí. ¿Cuál es el juicio sobre eso? Ninguno. No es que esté mal. El problema de eso es que cuando somos grandes y nuestra manifestación puede ser más álmica, más esencial, más amplia, manifestarnos desde el ego solo desde una creación intelectual no nos llena, no nos llena. Todo lo que hagamos podemos, ahora Andrea, todo lo que hagamos que puede ser maravilloso, nos puede ir bien, podemos tener plata, irnos bien en el trabajo, vivir como queremos, tener una hermosa familia, todo esta vida en realidad empieza a tener un sinsabor de trasfondo o empieza a no me llena, no estoy conforme, no estoy satisfecho, me falta algo. Bueno, todo eso es porque vivimos desde el ego, que es como la capa intelectual de nuestro funcionamiento personal, de nuestro funcionamiento humano, pero no es lo que nos llena. Entonces, el pasaje que tenemos que hacer es empezar a vivir desde el corazón, desde lo que sentimos. Claro, cortito, no es para entrar en cliché porque en realidad es así, pero no es para entrar en frases armadas. Vivir desde el corazón significa, bueno, yo en la publicidad les decía que cómo nos liberábamos del ego.
A veces es difícil en oraciones cortas transmitir de lo que va a ser la charla, pero en realidad cómo nos liberamos del ego es haciendo las paces. Primero, haciendo las paces, recibiéndolo, que no es un enemigo, no es nuestra oscuridad, no es en realidad lo peor o nuestra cara más negativa. No lo es. Lo es si lo creamos o si funcionamos de esa manera, pero no es algo que se tenga que quedar así. Yo al ego lo puedo transformar en que sea algo funcional para mí. Como yo les decía, si uno al ego le da otro conocimiento y otra dirección, lo integra, nos puede brindar seguridad, nos puede brindar autonomía, nos puede brindar independencia del resto para confiar en mi manifestación, nos puede brindar el que yo me anime a dar pasos en mi vida que en ausencia del ego yo no lo haría. Hay personas que no tienen ego, pero tampoco tienen fuerza porque acá es donde les cuento la parte un poco más capaz que no está tan a la vista. Hay varios tipos de ego. El ego, la soberbia es uno, el ego soberbio, el ego de sentirse superior, el ego dominante, pero también está el ego victimista y el ego castigador. Son diferentes tipos de ego. Ego es todo lo que se mide. Si yo me pongo por encima de alguien es ego. Si yo me pongo por abajo de alguien también es ego. Porque lo opuesto a vivir desde el ego es reconocerse en lo que uno es. Que en realidad cuando yo en las sesiones yo transmito que mi concepto de humildad es eso. La humildad no es la ausencia de soberbia. La humildad es reconocer lo que yo soy. Reconocerlo completamente. ¿Qué significa? Todo lo que soy en esencia, el poder que tiene eso de manifestación, el poder que eso tiene de cumplir mi propósito en la vida, el poder que tiene eso de abrirme paso en este mundo. Entonces, eso es humildad, porque la humildad es reconocer lo que soy, no la ausencia de soberbia. La ausencia de soberbia es otra cara del ego, porque en realidad puedo ser soberbio o puedo ser humilde o puedo interpretar un personaje de humilde si en realidad no me estoy reconociendo, no estoy siendo humilde conmigo. En realidad es otra cara del ego, porque el ego es el que se compara. El ego es la mente, la creación intelectual que me tengo que comparar para saber la medida que tengo, para saber si soy mejor que vos o peor que vos. Si soy peor que vos, me siento muy mal, si soy mejor que vos, me siento bien. Eso es lo que le pasa al ego. Por eso es muy limitada la manifestación que tiene. Tengo una pregunta, Daniela. ¿Puede ser que el perdón a uno mismo y a los demás ayude a salir de ese miedo de donde nos tiene presos el ego? Sí, sí, brillante esto que acabas de decir, es así. El perdón como decía recién, el perdón en su expresión más amplia. Perdonar no es creer que estoy absolviendo a alguien que hizo algo malo. Perdonar es abrazar la creación como es, que todo lo que yo viví y todo lo que me pasó o todo lo que hice es parte de un ordenamiento superior que a mí me trasciende completamente mi mente, mi entendimiento, mi persona. Viene dispuesto desde nuestra alma en interacción con las otras almas que vivieron esas circunstancias. Y de hecho viene como consecuencia de un pasado anterior de en otras vidas que tampoco manejamos esa información o ese entendimiento. Entonces el perdón es liberar el corazón de las cargas, de las culpas, de las rabias, de los enojos, de que yo perdono porque el perdón lo que tiene, la ausencia de perdón lo que tiene es falta de conciencia, falta de entendimiento cómo funciona esto. Y como humanos no lo podemos entender. Nosotros no vemos el ordenamiento cósmico que hay, el ordenamiento universal o divino que hay atrás de cada experiencia de vida, no lo vemos. Entonces, perdonar, en el sentido más amplio, es conectarnos con esa conciencia de que todo sigue un ordenamiento, de que todo tiene un cometido y que fue elegido por mi alma y por las otras almas para que eso suceda. Entonces, mi posibilidad es soltar la carga que eso me genera, soltar el pesar que el dolor me provoca, y eso es perdonar, y eso nos va acercando a nuestra esencia, a nuestro sentir puro. Por eso, como decía Daniela, el perdonar nos puede salir un poco de la ilusión del ego. El ego en realidad es una ilusión en la medida de que es una creación, como decía yo al principio, la definición que recibí para hoy, es una estructura intelectual. El ego es la estructura intelectual que nos define. Entonces, esa estructura intelectual que yo creé responde a muchas cosas de lo que yo viví. Bueno, eso puede cambiar, no en estructura. Lo que sí puede cambiar, gracias Daniela, lo que sí puede cambiar es cómo yo me concibo a mí mismo,
como yo me permito manifestarme. Mi ego siempre va a estar y va a estar, y mejor dicho, se va a activar, ya se va a estimular o se va a ver disminuido por las mismas cosas prácticamente, porque ya está creado mi ego. Lo que yo puedo hacer pasando a la vibración del corazón es trascender el condicionamiento del ego. Que el ego no condicione mi accionar, que el ego no determine mi vida. Si a mí me hacen un cumplido, un elogio, ¿no? Me dicen, qué bueno la charla, qué lindo. Mi ego se mueve porque se estimula positivamente con ese comentario. La clave está en qué hago yo con ese comentario. Yo lo agradezco de corazón porque estoy cumpliendo con el cometido que me propuse al hacer esta charla. No es que el ego, sí, qué bueno, qué espectacular, cuánto sé. Porque si yo hago eso, en el siguiente video veo a alguien que habla mejor que yo, que sabe más que yo, y mi ego se hunde. Entonces, ese es el problema. El problema no es que el ego se estimule, eso no hay problema. El tema es qué hacemos con eso nosotros, de llevarlo directamente a la vibración del corazón para que yo crezca con lo que estoy recibiendo. Pero el ego básicamente siempre es el primer filtro en el intelectual, en la mente siempre va a ser el primer filtro. Como el cuerpo también es lo primero que recibe esta experiencia terrenal de vida. Bueno, ¿qué hago yo con esa experiencia? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la experimento? ¿Cómo la proceso internamente? Eso no depende del ego, eso depende de mis decisiones. Entonces, si yo me quedara frente a un elogio solo con la parte mía que se ve ampliada o agrandada, estoy haciendo la primera parte del recorrido y en realidad sería algo muy limitado. Si yo dejo que esa parte se mueva sin problema, porque no tengo problema, pero también uso para saber, bueno, genial, estoy provocando esto, está buenísimo, está llegando el mensaje, es cuando yo transformo lo que recibí no solo en una expresión egoica, sino en un crecimiento personal. ¿Se entendió? Perdón. Mari me dice que sí y André me dice que está clarito. Gracias, muchas gracias. Quiero saber si se va entendiendo bien. A ver, ahí está. Lo que voy explicando. Por eso les decía que el ego no es el enemigo en casa. El ego es una parte que nosotros debemos aprender a asumir, debemos aprender a asimilar, a incorporar. Gracias, Daniela. Y que funcione a nuestro favor. Igual que la mente, igual que el cuerpo. El cuerpo, si nosotros lo castigamos con emociones, gracias Susana, con mala alimentación, con falta de ejercicio, o no lo tratamos bien, el cuerpo se enferma. Y mi cuerpo no es mi enemigo. Gracias Laura. Gracias Sofía. Mirna, gracias Mirna. Sí, gracias, se entiende bien, me dice. El cuerpo responde a lo que yo le transmito constantemente, ya sea en lo que ingiero, y en cómo pienso y en cómo siento y en cómo están mis emociones. Así es como va a responder mi cuerpo. El ego es lo mismo. El ego va a responder a lo que yo soy, pero en un plano más intelectual, en un plano más mental, más sutil, no está tan a la vista. Entonces, cuando creemos que vemos manifestaciones del ego en personas que son soberbias, eso es una de las manifestaciones. Las personas que son muy como disminuidas, como tímidas, como con vergüenza, como que no se animan y que todo, y piden perdón por todo, eso también es ego. Es un ego que está por debajo de la media en la que se comparan los egos. El ego se compara en una media. Si está por encima se siente superior, y si está por abajo se siente inferior, pero en realidad en ese lugar que se puso no es el que le corresponde a nivel álmico en ningún caso, ni por arriba ni por abajo. Por eso lo opuesto al ego no es encontrar lo opuesto al ego o salir del ego, liberarse del ego, como decía en el flyer, en la publicación. Liberarse del ego no se trata de que no esté, no va a dejar de estar. Liberarse del ego se trata de que yo esté en otro lugar mío internamente para procesar esta vida de otra manera. Y eso es un recorrido, es un aprendizaje, eso no es fácil de hacer, pero se puede. Entonces, el ego, como igual que meditar o conectarse con uno mismo, es poner la mente en blanco, que la mente no tenga pensamientos, no estoy de acuerdo. Yo no creo eso. Se puede conseguir, claro que sí, pero para la inmensa mayoría de las personas, la mente no puede, es lo que es, no puede no funcionar como es. Lo que yo sí puedo hacer es estar en otro lugar adentro mío, conectarme con un sentir, con una parte mía que siente y dejar de lado la parte mía que piensa. Nada más.
Yo cuando empecé esa práctica de ir a mi cardíaco para callar la mente, porque cuando yo era gurí, y hasta el día de hoy me pasa, si la dejo no para, mi cabeza no para y se hace insostenible tantos pensamientos, yo empecé una práctica de ir a mi cardíaco, mi cardíaco, mi cardíaco, y mi mente no paraba, no paraba. Con el tiempo de practicarlo, empezó a bajar el volumen, pero porque yo saqué la atención de ella, no porque dejó de pensar. Gracias, Leticia. Saqué la atención de ella, entonces empezó a bajar el volumen porque yo dejé de prestar atención por tanta práctica de ir a mi cardíaco, a mi sentir, conectarme con mi sentir. En un momento yo estaba atendiendo en mi domicilio anterior, hace muchos años estaba atendiendo y me di cuenta, ¿qué pasa acá? ¿Qué falta? Mi mente estaba en silencio, completamente en silencio. Mientras yo atendía no había pensamientos. Y yo me sorprendí porque dije, qué comodidad esto, nunca había estado sin ruido en la azotea, ¿sí? Siempre había estado con mucho barullo, bueno, pero ¿cómo conseguí eso? Porque no fue dominar la mente como te controlo y no pienses y pensá en esto y en esto no pienses. Esto es un lío, de verdad es un embrollo. Yo lo que hice fue sacar la atención de la mente y llevarla a otro lado, que era al sentir de mi pecho, al cardíaco. Mucho tiempo estuve entrando ahí o en contacto con ahí sin saber lo que sentía. Después uno va aprendiendo a darle forma. Pero con el tiempo de hacer la práctica de ir a mi cardíaco, a mi cardíaco, la mente está en silencio. ¿Por qué está en silencio? Porque yo saqué la atención de ella. Bueno, con el ego es lo mismo. El ego va a estar, es lo que es. Sí, gracias Adriana. El ego va a estar y es lo que es. Si yo saco la atención de él, si yo no dejo que él defina, que mi ego, que mi personalidad, que mi intelecto defina lo que es de mi vida o lo que es mi interacción con los demás, no se va a callar porque yo saqué la atención de él, le saqué el poder que le di. Simplemente eso. Yo le saco el poder que le di, pero para sacarle el poder de no estar en ese funcionamiento desde el ego, yo tengo que conocer otro funcionamiento mío, que puede ser más profundo, que puede ser más amplio, que puede ser más interno, que puede ser más lleno de sensaciones distintas, lindas, o no, capaz que al principio no, bueno, no importa, no se trata de que todo sea lindo, se trata de estar en otro lado. Entonces, la forma que tenemos de liberarnos del ego no es reprimirlo, no es oprimirlo, cancelarlo o patearlo para un costado. Es una parte mía y como tal, como creación mía, se merece el respeto y el amor que todas las partes de uno se merecen. Entonces, el ego, lo mismo. Cuando yo lo abrazo y lo incluyo, primero lo acepto, lo asumo, ¿cómo se dice? Lo incorporo a mí. No me sale la palabra, ahora me va a salir. Cuando yo asumo el ego que tengo, puedo mirarlo y puedo verlo expresarse. Cuando puedo ver el ego expresarse, es cuando puedo elegir que eso me defina o no. Cuando yo me empiezo a reconocer qué manifestaciones son de mi ego, de mi personalidad, de mi intelecto, es cuando puedo elegir, bueno, no reacciono desde ahí. En realidad me corro de eso para ver qué siento yo frente a esto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Cuando alguien, sí, ahí va, integras. No sé si fue que lo dije, integrarse, sí, esa la dije, pero hay otra que no me sale, Daniela. Hay otra palabra que no me sale de asumir, tiene más que ver con asumir el ego. Bueno, no, ya me va a salir. Cuando uno, por ejemplo, cuando alguien te dice algo que vos, que te choca, que te golpea, que no te gusta, el reaccionar desde el ego es, ¿qué pasó? No me siento violentado, estuviste mal, ¿cómo me vas a hablar así? Me faltas el respeto. Sentirse ofendido es del ego, sentirse por ahí violentado es del ego, es de la personalidad eso. Si yo quiero trascender eso o liberarme de eso, lo que tengo que hacer es dejar que esa parte se exprese y yo ir a mi sentir. ¿Qué sentir tengo a través de eso? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Marita y Adriana, aceptar, sí, es aceptar, viene por ahí, sí. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien te habla mal o no te tiene en cuenta, uno se enoja porque me ofendís, ¿cómo no me tenés en cuenta? Si yo soy importante en esto, sí. Bueno, esa es la expresión del ego, de la mente, de la personalidad. Si yo voy a mis sentimientos, a mi sentir un poco más adentro, capaz que descubro que el sentimiento que me hacen tocar es de abandono. Que en realidad me siento abandonado cuando me tratan así. Y no es algo que provocó esa persona. Esa persona no tiene nada que ver con mi sentimiento de abandono, solo lo activa, lo provoca.
Pero el sentimiento de abandono mío, yo lo incorporé inclusive desde mi nacimiento. En el momento que nací, depende cómo llegué a este mundo, en mis primeros años, o sea, mi familia, mis padres, qué tanta atención de amor o qué tanta atención consciente de amor me podían dar, porque amor nuestros padres o amor los padres por los hijos tienen siempre. Ahora, que sepan expresarlo, que sepan hacer que llegue al hijo o que sepan darle lo que el hijo necesita como ser nuevo que llegó al mundo, eso es infinitamente más difícil, porque ya tenemos otro entendimiento de la vida y no como un recién llegado cuando somos adultos. Entonces, no es que no haya amor, es que a veces no se sabe transmitir como ese ser que llegó lo necesita recibir. Eso es muy difícil. Entonces, eso puede generar un sentimiento de abandono, una herida de abandono en mí, que cada persona que no me tenga en cuenta más grande cuando soy adulto en cualquier interacción me puede hacer enojar o sentirme ofendido. Entonces, la manifestación del ego es eso, el enojo y sentirse ofendido o sentirse violentado. Pero el sentimiento que hay detrás de eso es el abandono que a mí me hace sentir. Entonces, si yo reconozco eso, puedo ocuparme de ese abandono y después de dejar que mi ego deje de defender esa parte que está herida. Cómo sueño todo, qué bueno. Daniela, eso requiere un poco de trabajo interior, ¿no? Tal vez el comienzo nos cuesta, tal vez al comienzo nos cueste. Sí, Daniela, requiere trabajo interior, terapia para sanar, pero no tanto, ¿sabes? En realidad sí para aprender cómo se hace, pero es un movimiento que todos pueden hacer. Yo cuando atiendo a alguien en terapia, no, ningún trabajo de terapia yo lo hago eterno o por muchas sesiones, porque es un acompañamiento para que aprendas a hacer algo y después lo hagas vos. Y eso es fundamental para mí. De hecho, hay muchas formas de aprender a hacer un movimiento así, desde libros, videos en YouTube, audios, podcasts. Hay mucha gente que transmite conocimientos muy ricos, muy buenos de cómo hacer esto, pero la terapia es una ayuda a veces de uno a uno, mano a mano, pero no solo, sí se requiere trabajo interior, pero no solo como terapia, sino como aprendizaje de, bueno, qué posibilidades tengo de manejar esto diferente, que es un poco, me parece, lo que estoy contando ahora, ¿no? Ana. Ana me dice, Ana María, no Ana Marisa. Ana, ¿cómo sanas ese abandono? Bien, una pregunta interesante. El abandono en realidad es una desconexión consciente de nuestra fuente de existencia. No existe tal cosa como el abandono en términos álmicos o en términos esenciales. No existe el abandono porque si nos abandonan nos morimos. O sea, si la fuente nos abandona, si perdemos la conexión con nuestra alma, dejamos de existir. O sea, nuestro cuerpo muere. O sea, no existe tal cosa como el abandono. Lo que sí existe es el sentimiento de abandono porque yo cuando entré a este plano, como este plano está en una vibración que no reconoce conscientemente la conexión con mi alma, con mi fuente, cuando yo ingreso a los parámetros de este plano, pierdo la memoria de esa conexión y es ahí donde me siento separado. Ese sentimiento de separación provoca un abandono que después, en los primeros años de vida, la familia lo puede a veces fortalecer con los tratos que tengan para con nosotros. Entonces la forma de sanar ese abandono es volver a reconectarnos conscientes, volver a reconectarnos con nuestra propia luz, con nuestra propia alma, con nuestro propio amor que somos, y que eso descienda y ocupe el lugar que quedó vacío, porque quedó vacío por esa desconexión que en este plano se vive. Este plano se concibe separado de la divinidad, por ahora por lo menos. No es que lo estemos. Entonces el abandono se sana reconectándonos completamente con nuestro amor propio y con nuestra conexión para ser conscientes de que estamos llenos, de que estamos siempre sostenidos y que no es cierto, nunca nos abandonaron, nunca nos abandonó nadie, pero el sentimiento está, porque se vive esa separación en este plano. Decime, Ana, si te contesté la pregunta. Sí, Adriana, conexión con nuestro yo, se me cayó con lo que estaba jugando. Conexión con nuestro yo superior, sí, pero con, permitime agregarte algo. Conexión con nuestro yo superior es algo que puede ser en conciencia y a veces se puede transformar en algo más intelectual. La conexión con nuestra alma, que es nuestro cuerpo de luz, porque lo que yo entiendo por yo superior es nuestro ser. Nuestro ser, a través del espíritu, ocupa un alma y el alma es la que encarna en el cuerpo. Entonces, el amor que nosotros más necesitamos sentir en nuestro cuerpo es el amor que está en el alma. El amor y la luz que está en el alma. En nuestro ser habitan otras conciencias, también otro tipo de amor que inclusive terrenalmente podemos no entender o no comprender de esa manera.
Bueno, yo dije que lo iba a hacer corto hoy, pero no se me hizo corto. Se me fue lo mismo de siempre, unos 40 minutos. Si tienen alguna pregunta que les quedó pendiente, es momento, porque así ya en un ratito ya voy cerrando, porque creo que ya les dije todo. Bueno, todo lo que lo que tenía para comentarles, a menos de que tengan alguna preguntita, me la pueden hacer ahora. Gracias, Adriana. Sí. Viste que todos tenemos diferente concepción de eso y está bien. Yo comparto la mía. Yo no intento, gracias, Marita. Qué hermosa energía me pones. Muchas gracias. Todos tenemos diferentes concepciones a veces del yo superior, del alma, del ser cósmico, todo. Yo no intento, gracias, Andrés, muy claro eso último. Yo no intento imponer una forma de verlo. Yo tengo la mía, que la mía gracias, Paula. La forma que yo tengo de ver la realidad es por lo que yo observo en otros planos y también por la información que recibo. Pero es mi forma de, yo espero con eso compartirla para que más personas se pregunten o se puedan conectar, pero que cada uno tenga su forma también de conectarse y de entender esas realidades, ¿sí? Eso es muy importante. Gracias, Daniela, gracias, Laura, les encantó, gracias. Gracias, Mari. Muy bueno me pone. Adriana, muchas gracias. Gracias, Leticia. Bueno, chicos y chicas, voy cerrando y nos vemos en un próximo, que en los días anteriores, seguramente será el miércoles que viene, y en los días anteriores lo voy a publicar el tema sobre qué va a ser. Espero que les haya gustado, fue un gran placer estar acompañado por ustedes e interactuar cada vez más por el chat, me encanta recibirlos, así que les agradezco por haber estado. Gracias, Isabel. Gracias, Gaby. Muchas gracias por haber estado. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Besote grande. Chao, chao.